Transmedia, comunicación digital. Buenas tardes, transmitiendo desde la Ciudad de México. Este es el Transmedia número 4. Antes que nada doy la bienvenida a Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esther. Sí, aquí estamos en este Transmedia número 4 con la doctora Almadelia Canseco y ella nos va a hablar acerca de lo que es el derecho en Internet. Pues sí, fíjate que en fechas recientes le doy la bienvenida obviamente pues también a la maestra Almadelia Canseco Guzmán, de la que ahorita leeré unas líneas acerca de su currículum porque también es muy, muy interesante. Pero en fechas recientes en la Ciudad de México particularmente y en México como país, en diversos congresos, hemos estado viendo cómo legisladores han estado presentando algunas iniciativas de ley para regular el tema de las plataformas digitales, el manejo de contenidos en estas redes sociales. La maestra Almadelia Canseco Guzmán es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo la maestría por esta misma casa de estudios en Derecho y es actualmente doctorante en el área de posgrado. Es especialista en materias como derechos humanos, sistema penal y procuración de justicia. La maestra Almadelia Canseco Guzmán ha sido funcionaria pública en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa, en la Procuraduría General de la República. Actualmente la maestra forma parte del Consejo de Administración de la revista Criminogénesis, donde también es articulista en materia de derechos humanos. Maestra, muchas gracias, buenas tardes. Ojalá nos pueda compartir mucho de su conocimiento en lo personal. Tuve la oportunidad de que usted fuera mi maestra en la Facultad de Derecho y le agradezco mucho todo lo que aprendí con usted. Maestra, bienvenida y nos gustaría que nos diera su punto de vista acerca de este tema, de cómo la tecnología está avasallando a la justicia y no van de la mano, ni siquiera van en esta carrera, la justicia va mucho más adelante ya, maestra. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues con el gusto de participar en este proyecto tan talentoso, dirigido por ambos, tanto usted, Esther, como Bernardo, que los aprecio y les agradezco mucho que me hayan invitado a este programa. Pues bien, pues estamos en un tema que seleccionado por ustedes que realmente es apasionante y que es actual, en razón de que pues estamos con el tema de las redes sociales, con el tema de la tecnología que hoy con la pandemia pues se vino a enfatizar con mayor razón. Entonces, pues tiene usted razón, Esther, al mencionar que pues este tema de la tecnología, de las tecnologías de la información, pues realmente están rebasando al tema del normativo, al tema de incluso de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros en el tema del derecho pues estamos acostumbrados a que lo realizamos de manera presencial. Los juicios, las demandas, todas aquellas controversias que se van presentando. Sin embargo, este tema de la tecnología, no obstante que ha sido avasallante, me parece que está siendo una oportunidad para todos, y hablando del ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, para efecto de que tengamos todos alcance a la justicia por parte del Ejecutivo, que se puedan realizar los actos administrativos por la vía de Internet y por el ámbito legislativo, pues, y de igual manera, se puedan la creación de leyes y los decretos expedidos, pues, de manera inmediata para efecto de que norme esta nueva normalidad en el caso de los conflictos judiciales, pues se puedan ser con mayor prontitud, mi querida Esther. Bernardo, pues yo qué le puedo decir en este aspecto, pues también estamos hablando de un tema donde los datos personales resultan ser de suma importancia. La huella digital de la que tanto se ha hablado también es un tema que está siendo de mayor observancia para efecto de salvaguardar esos datos personales, ese derecho a la privacidad a la que todos tenemos pues esa salvaguarda por parte de la normatividad de mantener nuestro derecho a la privacidad. Sin embargo, se está dando otro elemento bien importante y bien interesante, como es el derecho a la libertad de expresión. Cuando hablamos de este tema de las redes sociales, cuando hablamos de este tema de que todos nos queremos socializar a través del Internet y además lo tenemos que hacer ya por este tema de la pandemia, pues se tienen que salvaguardar algunos derechos y al parecer se contraponen unos derechos fundamentales respecto de otros. Entonces, pues sería interesante platicar en este sentido al respecto para efecto de poder aclarar a través de esta plática qué es lo que está pasando sobre esta situación de estos derechos enfrentados. El derecho a la libertad de expresión
y el derecho a la privacidad. Doctora, a mí me llama mucha atención cómo defender esos derechos y qué características deben tener estos nuevos abogados, estos nuevos salvaguardas de los individuos, porque también van a tener que tener una enseñanza y una práctica muy diferente a la que tienen los abogados hoy en día, los litigantes hoy en día. ¿Qué características se tienen que buscar y qué es lo que se tiene que cuidar para que un individuo, el que sea, esté protegido en las redes? Sí, mire Bernardo, las características que debe tener el nuevo abogado, pues no podría yo hablar en ese sentido de que pueda existir un nuevo abogado, sino de que todos los que tenemos esta profesión en derecho y que nos vamos a encargar de representar a las personas cuando exista un conflicto respecto de los datos personales, pues realmente lo que se requiere es la versatilidad. Lo que se requiere es que todos estemos empapados de cómo es el manejo de las nuevas tecnologías, que ya no son ni tan nuevas. Poco a poco nos hemos ido adentrando, si lo podemos ver a través de nuestros teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, que nos comunicamos de manera inmediata. Entonces creo que eso ha sido un avance respecto de lo que ahora se requiere para efecto de que los abogados representemos a las personas cuando existan conflictos por cuestiones de la salvaguarda de los datos personales en las redes. Entonces, me parece que este cambio es paulatino, pero con esta pandemia se ha dado con mayor velocidad. Si ustedes observan, podríamos decir, ahora vamos ya no es como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde se llevó 8 años de implementar cursos de capacitación para efecto de que se implementara ese sistema de justicia penal, sino que ahora tenemos a la mano incluso varios tutoriales donde de manera autodidacta nosotros podemos aprender incluso a comunicarnos a través del Zoom como lo estamos haciendo ahorita ustedes y yo. Entonces, sí les comento que no se requiere una característica especial de los abogados de hoy, sino que tengan la apertura de que puedan ingresar a este tipo de tecnologías para podernos comunicar e incluso para poder llevar los trámites administrativos ante las instancias judiciales, las instancias administrativas, las instancias legislativas, para que tengamos voz y voto y pueda haber una interrelación en esta nueva normalidad. Yo creo, maestra Bernardo, que sí hay detalles muy particulares que los abogados tienen que empezar a familiarizarse en materia de plataformas digitales. Por ejemplo, en materia de la iniciativa que se presenta por el senador Ricardo Monreal en diciembre, denominada popularmente Ley de Iniciativa de Derecho al Olvido, básicamente lo que él busca es suprimir contenidos o datos personales o información que de mala manera hayan sido publicados. Pero lo que no nos damos cuenta es que si yo supongamos que esta ley está ya aprobada, y supongamos que yo voy a Google de la Ciudad de México y les digo, oye, pues por la ley que ya me apoya, yo quiero que tú bajes esta información que considero que es difamatoria y que violenta mis derechos humanos. Y entonces Google me dice, ¿qué crees? Que tienes que ir a nuestras oficinas de Estados Unidos. Y entonces allá se tiene que meter uno a la legislación de Estados Unidos. O sea, yo creo que sí hay como muchas lagunas de tipo legal en materia de plataformas digitales, que por más que las leyes estén queriéndose actualizar, porque si bien, digo, una cuestión muy cierta es que todas las leyes fueron hechas, la mayoría de estas leyes en materia de derechos de autor, de libertad de expresión, pues fueron como predigitales, a la era predigital. Entonces tiene que ahorita actualizarse todo este marco regulatorio. Yo creo que sí hay ciertas características, he visto frecuentemente ahora en las redes sociales que hay foros de derecho tecnológico donde muchos estudiantes, compañeros estudiantes y académicos como usted, se están inscribiendo para, como dice usted, no solo en los tutoriales, sino sí aprender ciertas áreas de regulación de cómo funcionan tecnológicamente las plataformas. En materia de, por ejemplo, cómo está cambiando el mundo jurídico a partir de la pandemia y de la tecnología, pues no sé, qué herramientas podemos usar tecnológicamente para que nos ayuden en la impartición de justicia también, ¿no? Sí, Esther. Mire, esto que usted está comentando en relación a aquellas plataformas digitales que están publicando esa información que está resultando de alguna forma perjudicial para aquellas personas que se sienten directamente afectadas, debo decirle que ya tenemos un precedente. El caso de un abogado que es de apellido Ulrich, que presentó una demanda en contra de Google México,
porque ellos tenían sus instalaciones, una de sus oficinas se encontraban en, si no mal recuerdo, en la colonia Narvarte, donde, pues bueno, debido a ese caso específico, Google se puso las pilas y dijo, se va a fijar jurisdicción en la sucursal central, ¿no? En la sucursal raíz, donde se expiden los datos. Y por eso la situación se tuvo que delimitar nada más en el caso del señor Ulrich, aquí con los juzgados nacionales. Pero a nivel internacional, como ya Google desapareció esa oficina, para efecto de que la controversia se dirima directamente en Estados Unidos, pues es algo que ya rebasa a México, en razón de que sí se están dando varios datos, se están subiendo en las redes sociales, información que únicamente pertenece a la persona en específico. Aquí ya estamos hablando de ese derecho al olvido del que usted se está refiriendo con esta ley que se pretende aprobar en el Senado por parte de la propuesta del senador Monreal, en el sentido de que, ¿en qué consiste este derecho al olvido? Pues ese derecho que tenemos todos, de quienes somos propietarios de nuestros propios datos personales, para poder determinar qué sí queremos que se conozca, qué no deseamos que se conozca y qué queremos de lo indeseable que deje de conocerse a través de las redes sociales. Y esto es lo que no se ha contemplado en la legislación. Esto es lo que debe de ir ya en avanzada, en razón de que estamos hablando de una autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir esta autodeterminación informativa? De que nosotros como seres individuales somos propietarios de nuestros datos personales y somos los únicos que podemos determinar qué sí y qué no debe conocerse. Y entonces, cuando se dan estas controversias es porque alguien en estas plataformas digitales dieron a conocer información falsa, como las fake news, ¿no? Como fue el caso de este señor Ulrich, ¿no? Donde se le relaciona con la comisión de delitos contra la salud, delitos de lavado de dinero que él no cometió y que le afectó sensiblemente en su reputación. Estamos hablando del derecho a la honra, del derecho a la reputación, del derecho a la intimidad, donde Google, que es la plataforma digital que no está teniendo los filtros para verificar si esa información es veraz, en el caso de las fake news, tampoco está poniendo filtros para aquella información que puede ser ofensiva hacia alguna persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues bueno, tendremos que implementar poco a poco con este tema del derecho al olvido, pues sobreponderar la autodeterminación informativa, que los juzgados, que la Suprema Corte, que los órganos jurisdiccionales preponderen ese reconocimiento a esa autodeterminación informativa que, dicho sea de paso, podría contradecir a lo que es el derecho a la libertad de expresión. Porque artículo 19, como bien lo sabemos, artículo 19 considera que se están violando el derecho a la libertad de expresión, el hecho de que este derecho al olvido, ¿no?, permita que mucha información que sería importante para la memoria histórica de México ya no sea revelada, sea suspendida de las redes sociales. Entonces, aquí tendríamos que tener claro qué entra en el ámbito público, qué es del interés público y qué es del interés privado, porque aquí ya se está haciendo, ya no se está haciendo la diferenciación qué pertenece al derecho público y qué pertenece al derecho privado. ¿Qué significa el interés público? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta organización de la sociedad civil, artículo 19, está manifestando que el hecho de que crímenes que se han cometido en contra del Estado mexicano, en contra de personas específicas, no pueden olvidarse, no pueden borrarse. ¿Por qué? Porque se atenta contra la memoria histórica del país. Y yo creo que ahí sí se tendría que hacer un desmenuzamiento jurídico hasta dónde es del interés público que se abran los datos personales de quienes intervinieron en esos hechos. ¿Sí me explicó, Esther? ¿Sí me explicó, claro, Bernardo? Y entonces, mire, a mí me genera cierta, pues, similitud esto con lo que pasa con el gobierno, por poner un ejemplo, en China, en el cual se tienen bloqueada mucha información, se tienen bloqueadas muchas guerras, se tienen bloqueadas muchas imágenes incluso, para evitar que la gente
conozca la historia. En esto va directamente a mi siguiente pregunta. ¿Habría alguna manera de hacer una homologación en leyes internacionales como lo son los tratados internacionales para poder tener también derecho de la persona por encima de la jurisdicción? En el caso concreto, para poder tener acceso yo a liberarme de cosas que sí puedan difamarme, pero en un margen jurídico internacional, para que Google no me salga con que tenga que ir a Estados Unidos o a Europa y tenga que ir a cada oficina para ir cuidando mi imagen, sino que todo eso se haga de una manera general. Sí, Bernardo hizo una pregunta muy importante. Mire, en este tema del derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión, que son estos tres derechos involucrados principalmente con el tema de las plataformas digitales, pues existen los tratados internacionales que de antaño, no con motivo de la pandemia, no con motivo de esta ola de compartimiento de información a través de redes sociales, existe desde 1966 esta protección al derecho a la privacidad en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Lo tenemos también en el Convenio Europeo, lo tenemos también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no nada más salvaguarda el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, sino también el derecho a la libertad de expresión. Aquí la cuestión es distinta, Bernardo, en el sentido en dónde va a ser la jurisdicción, en donde se va a dirimir la controversia. ¿Sí me explico? Porque Google, estamos hablando de una empresa transnacional que no se está haciendo, y Google y YouTube y el Twitter, por ejemplo, que también manejan una cantidad de información, ¿no? Que de manera indiscriminada no se está seleccionando, ¿no? Si estamos hablando de fake news, si estamos hablando de un atentado a la reputación de una persona, sino sin ton ni son se sube la información. Entonces, lo único que están haciendo estas plataformas digitales es ponernos a disposición a todos los que somos cibernautas, nos ponen un espacio específico para que nosotros elijamos si va a ser privada nuestra información, y entonces nosotros vamos en lo personal a publicar únicamente lo que queramos. Entonces, aquí en este sentido, pues creo que tenemos que estar involucrados tanto los cibernautas como las autoridades para efecto de prepararnos y saber cuáles son los alcances de lo que estamos publicando y de lo que nosotros subimos a la red, que salvo la mejor opinión de mi querida Esther, que es experta en estos temas digitales, pues sube a la nube y ya no es propiedad de nosotros, ya es propiedad de muchísima gente lo que se está subiendo a las redes sociales. Entonces, aquí debemos de ser, para empezar con la ciudadanía, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de concientización y de alcances y de lo delicado que es subir información sobre nuestros datos personales, porque quien los malutilice, quien utilice en contra de nosotros esa misma información que nos daña, entonces pues van a haber las consecuencias judiciales que hoy por hoy tenemos con una lentitud para efecto de que los tribunales mexicanos puedan dirimir esa controversia. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que está determinando a través de una jurisprudencia es la prohibición que se tiene de cualquier persona distinta al propietario de un correo electrónico poderlo revisar, pero de ahí en fuera no tenemos nosotros alguna connotación normativa en el sentido de poder dirimir controversias por aquellas transnacionales que están publicando datos que están siendo perjudiciales para quienes están proporcionando esa información a través de su identidad, a través de sus datos de identificación, a través de sus datos personales. Entonces, en este sentido, Bernardo, tenemos que allegarnos sí a los tratados internacionales y que los tribunales nacionales empiecen a conocer esos asuntos a través de las demandas que se impongan para que se empiece a crear el precedente con mayor fuerza y entonces se dirijan las controversias aquí, en territorio nacional. Y no tengamos nosotros esa lucha de ir a Estados Unidos, porque ahí está la jurisdicción de Google, para poder dirimir esa controversia donde atentaron contra mi persona. Entonces, sí nos falta mucho, sí tenemos que trabajar, sí me parece que vamos bien en tiempos. Esta pandemia nos aceleró demasiado con la comunicación digital, con
los tratamientos digitales que se dan a la justicia, pero aún falta, y sobre todo, quiero insistir, tenemos que trabajar con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de pronto, ante situaciones de extrema urgencia, como han sido los terremotos, se han subido información que no es verídica y que alerta a los demás. Entonces debemos de tener nosotros los cibernautas una responsabilidad en el manejo de la información y un cuidado del manejo de nuestros datos personales para que en la medida de lo posible no existan tantas controversias en el sentido de tener que normativizar más esta circunstancia, como es el derecho al olvido, que pues está en el tintero y que también se dice que tiene intereses mezquinos, esta ley sobre el derecho al olvido, que trata de salvaguardar a los poderosos, trata de salvaguardar a los grandes empresarios. ¿Para qué? Para que se borren, ¿no?, los malos antecedentes, para que se borren los actos de corrupción, pero la normatividad, hasta donde yo tengo entendido, es general, no es particular, no va a ser privativa nada más de esos grupos, que se les llama esos grupos de poder, sino que tiene alcance para todos y cada uno de nosotros. Entonces, no puede ser creada una ley nada más para casos específicos, sino que va a tener que proteger a todos en su generalidad. Maestra, mire, seguramente en el tiempo que viene, y que usted tiene toda la razón y retomo esa parte, que la pandemia nos ha acelerado muchísimo este proceso. Bueno, yo quisiera decirle que retomo su punto de decirle a los cibernautas, a la gente que escucha este programa, que en promedio cada plataforma digital maneja cerca de 5,000 datos personales que nosotros mismos les proporcionamos, que tenemos que tener muchísimo cuidado en darle like a algo, en que a la menor provocación subimos nuestra fecha de nacimiento, nuestro domicilio, bueno, a veces subimos hasta el PIN de las tarjetas. Yo siempre les sugiero que compren alguna tarjeta o que se hagan usuarios de alguna tarjeta bancaria a la que solamente la utilicen para hacer sus compras en Internet. Deposítenle una cantidad muy pequeña, dependiendo las compras que ustedes hagan, y que tengan mucho cuidado de esto. Efectivamente, maestra, ese es todo un tema. Nosotros mismos proporcionamos los datos a las redes sociales y hay que tener mucha responsabilidad. No esperemos que todo pues lo hagan los legisladores o que lo hagan las plataformas, ¿no? Claro. En los siguientes meses se verán muchas iniciativas de ley. Hay otra que presentó otra senadora en materia de derechos de autor, y este es otro tema, ¿no? El tema de la regulación a los derechos intelectuales y de autor. Pero no sé si tengas otra pregunta, Bernardo. La verdad es que este tema da para muchísimo. Yo quería sugerirles también el libro de Brittany Kaiser, que se llama La tiranía de los datos, y tiene también su documental en Netflix, y les va a ilustrar mucho acerca de este tema de cómo debemos manejar nuestros datos personales en las redes sociales. Bueno, nada más una última pregunta, ya con muy pocos minutos, máximo 2, y sería, una persona, ¿cómo se puede defender hoy en día en las redes sociales? ¿Cómo puede hacer algo legal? ¿Cómo puede evitar de que suban, por ejemplo, la expareja videos íntimos o que difamen a una persona? ¿Qué puede hacer hoy en día una persona, un individuo? Sí, bueno, pues volviendo a lo que estaba comentando Esther Aduna, en el sentido de que pues tenemos nosotros que ser cuidadosos de la información que estamos compartiendo, con quienes nos estamos relacionando. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de actos de mala fe. Si alguien va a subir información de mi propiedad, de su propiedad, de la propiedad de Esther, en el sentido que resulta dentro del ámbito de lo íntimo, de lo sentimental, de las emociones, incluso hasta de nuestra propia imagen, entonces puede ser un arma que utilizan o que pueden utilizar personas que no tengan una buena voluntad respecto de quienes están utilizando la información, Bernardo. Sí. Gracias, Bernardo, Sebastián. Estamos desde la Ciudad de México, Transmedia 4. Gracias a la maestra Almadelia Canseco y por compartirnos no va a ser el único programa donde seguramente nos acompañe con muchos de estos temas. Muchas gracias. Buenas tardes. Transmedia, comunicación digital.